a generar una pérdida de sostén del aparato de sostén periodontal. Vamos a hablar específicamente ahora de lo que es la biología de los tejidos, lo que es la anatomía macroscópica. Vamos a ver que la encía, esto es algo muy importante, que aprendan a reconocer lo normal, ¿sí? Vamos a ver determinadas estructuras, que son esta línea, que se llama línea mucogingival, que separa las estructuras que son la mucosa alveolar, ¿sí? Que reviste el reborde alveolar, que es un tejido móvil. Después tenemos otra línea que está acá, que es la hendidura gingival, que va a separar dos estructuras, lo que se llama la encía insertada de la encía libre, ¿sí? Y la tercera línea es el margen gingival, ¿sí? Que comprende el margen, justamente, que es la finalización de la encía, que le va a dar el contorno gingival, ¿sí? De normalidad, el famoso filo de cuchillo que permite la adaptación del tejido, y vamos a ver qué funciones tiene cada uno de estos tejidos. Entonces, vamos a tener la mucosa alveolar, que es no queratinizada, vamos a ver un tejido queratinizado, que es todo lo que está marcado en rojo, que comprende la encía insertada más la encía libre. Tanto la encía insertada como la encía libre es queratinizada, ¿sí? No hay que confundir encía insertada de encía queratinizada, ¿sí? La encía insertada es queratinizada y la encía libre también. Pero la encía insertada comprende desde la línea mucogingival hasta la hendidura gingival. Lo que queda hacia coronal es la encía libre, ¿sí? Se llama libre porque no tiene inserción directa al diente. Bien, periodonto de protección, periodonto de inserción. Esto lo vieron la última vez. Por una cuestión de tiempo, esta clase lo que vamos a ver es solamente periodonto de protección. Periodonto de protección será la próxima sesión, así que vamos a enfocarnos en el periodonto de protección. ¿Cuál es la función del periodonto de protección? Como lo dice su nombre, es de proteger. ¿De qué protege el periodonto de protección? De dos factores principales. El primero, y el más importante, es un factor que tiene que ver con el ingreso de bacterias, ¿sí? El diente es una superficie sólida, que no se renueva, que acumula placa bacteriana. Lo que hacemos, la función que cumple el periodonto de protección es sellar y estabilizar la encía para que no ingresen microorganismos al organismo, ¿sí? Lo que hace es un sellado. La situación dentaria es una situación muy particular. Es la única zona del cuerpo, el único órgano que emerge hacia el exterior, que no sea un epitelio, o sea, que no esté revestido por epitelios. Ustedes piensan todo el organismo está revestido de epitelios, salvo en los dientes. El diente, en ese sentido, para el epitelio sería un inconveniente, porque tenemos una situación donde se acumula placa bacteriana, y esas bacterias se pueden introducir en el organismo. El epitelio es una barrera protectora que evita que ingresen microorganismos al interior del cuerpo. El diente ahí genera una situación muy particular que requiere una anatomía particular, que es lo que estamos viendo. Entonces vamos a tener dos tipos de encía en el periodonto de protección: la encía insertada y la encía libre. La encía insertada, como vimos hoy, es la que comprende esta porción, que es de la línea mucogingival a la hendidura. Esta encía está adherida, ¿sí?, al periósteo y al diente, y después tenemos la encía libre, que es la encía donde uno se hace una profundidad del sondaje en esta zona. La profundidad del sondaje va a coincidir con la encía libre. Estamos hablando de normalidad, ¿no? Si esto es de salud. Es importante, por supuesto, que entiendan lo que es lo normal. Esto es la salud y esto es lo normal. Normalmente, si uno coloca una sonda en este surco, el surco coincide con la encía libre. O sea, la encía libre representa esa porción. Si uno coloca la sonda y la extrapola, va a tener la misma medida que la encía libre, ¿sí? Esto incluso en algunos casos se ve como una superficie lisa. La encía libre siempre es lisa, y en general la encía insertada suele tener ese graneado característico, que no es constante, pero que si está es normal. Bien. A nivel microscópico, la encía va a tener determinados compuestos. La encía está constituida por el núcleo central de la encía, lo que se llama es un tejido conectivo, ¿sí? Y está revestido por un epitelio. Como todo epitelio y tejido conectivo, está separado por una membrana basal, ¿sí?, que separa el epitelio del tejido conectivo. Vamos a ir viendo cada uno de estos tejidos y cómo es su relación con las piezas. Tejido epitelial. El tejido epitelial tiene una función principal, que es de revestimiento. Hay distintos tipos de epitelio. En la encía tenemos un tejido epitelial que es principalmente queratinizado. Ahora vamos a ir viendo cuándo es queratinizado y cuándo no, qué función cumple. Esto lo vamos a ir desarrollando bastante.
La función del epitelio es proteger las estructuras subyacentes y permitir el intercambio selectivo con el medio bucal. O sea que es una barrera, ¿sí?, que tiene varias capas, es un epitelio estratificado, que él permite la difusión de determinadas, es selectivo, permite pasar algunas sustancias y algunas células. Vamos a ir viendo que tiene células tipo que son los queratinocitos, que es la principal célula, y después vamos a tener otras células, que las vamos a ir viendo más adelante, y hay una clasificación del tejido epitelial. Vamos a ver que lo que podemos encontrar, estos son los tejidos que podemos encontrar en boca, que es un tejido ortoqueratinizado, paraqueratinizado y no queratinizado. Ortoqueratinizado quiere decir que el epitelio, si recuerdan, de histología, tiene distintas capas. La capa basal, las células van modificándose a medida que van yéndose a la superficie, y finalmente esto es un epitelio estratificado, tiene distintas capas, que se va descamando. En el caso del ortoqueratinizado, la maduración de las células es completa, llega a estar en una situación donde la última capa queda compuesta principalmente por queratina, que es el epitelio más grueso, ¿sí?, que es el que se encuentra generalmente en la piel, en la palma de las manos, que se puede encontrar en la encía, que es un epitelio que no, si uno lo ve histológicamente, no tiene núcleos, eso es lo que sería ortoqueratinizado, y paraqueratinizado es un epitelio que tiene capa córnea, o sea que tiene capa de queratina, pero quedan restos pigméticos de núcleos. Esto no tiene por ahí tanta importancia en la clínica, pero sí tienen que saber que hay estos distintos tipos. Y después sí hay otro tipo de epitelio, que es por ejemplo el que reviste la mucosa bucal, la mucosa alveolar, que lo que tiene es un epitelio estratificado, pero no tiene la última capa, que es la capa córnea. Esta es una imagen mía de mi tesis de doctorado. Acá se ve una imagen de un epitelio de la mucosa bucal. Lo que van a ver es todas las capas, los núcleos, cómo se van degradando, los restos de los núcleos en la capa córnea, y finalmente queda una porción que es absolutamente queratinizada. Esto que ven acá es una imagen de microscopio a 100 por, una magnificación de 100, donde se ve el estrato córneo, y ustedes verán qué importancia tiene esto. Bien, esto es importante por varios motivos. Ante la demanda, ¿sí?, lo que se necesita es determinados tipos de epitelios. Cuando un epitelio recibe muchas fuerzas masticatorias, lo ideal es que sea este tipo de epitelio, que es el epitelio más grueso y más queratinizado. Y esto ahora se le da mucha importancia en implantes. ¿Por qué? Porque esta capa córnea, que es la última capa que se encuentra acá, es la que le da el color a la encía. Hoy tiene mucha importancia y se le da tenemos la posibilidad de modificar incluso estas condiciones. Tiene mucha importancia en implantología, en rehabilitación, lograr contornos gingivales con determinadas características y determinado color, el color de la encía. Hoy, más allá del color del diente y de la prótesis dentaria, que puede llegar a tener un color perfecto, también necesitamos que la encía tenga el color adecuado y las características adecuadas. Vamos a ir viendo esto cuando vemos la parte de cicatrización, cómo se puede ir modificando. Bien, vamos a hablar qué epitelios tiene el periodonto de protección. El periodonto de protección, vamos a ver que está compuesto principalmente por la encía insertada y la encía libre. Vamos a ver de los dos qué tipos de epitelio tiene y qué tipo de tejido conectivo. En el periodonto de protección vamos a encontrar un epitelio externo, que es el epitelio bucal, que es el que van a ver, ¿sí?, que es lo que uno va a ver de la encía, tanto en la encía insertada como en la encía libre, van a ver que es queratinizado. Después tenemos el epitelio del surco, que es la vertiente interna del surco, que es el epitelio que da a esta cavidad virtual, porque no es una cavidad, en realidad eso puede estar apoyado con un contenido líquido. Y finalmente en la porción inferior está lo que se llama el epitelio de unión, ¿sí?, que vamos a ir viendo uno por uno cuál es la función de cada uno de estos epitelios. Epitelio bucal o externo, ¿sí? Vamos a ver que es un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, y acá hay algo interesante, y esto es importante también por la cicatrización, es que se renueva cada 30 días. Es un epitelio que tiene un espesor bastante ancho, que llega a tener una capa córnea, por eso es queratinizado, y la renovación de todas esas células, desde las células desde que se originan en la membrana basal hasta que son descamadas en el estrato córneo, tardan 30 días. ¿Sí? Es un factor importante a tener en cuenta en la cicatrización. Después vamos a ver bien por qué es importante esto, pero tienen que entender eso. Epitelio bucal externo queratinizado, todo el proceso de descamación lleva 30 días. Este es el epitelio, si lo ven histológicamente sería la vertiente externa. Epitelio del surco, es un epitelio paraqueratinizado. A diferencia, o a veces es no queratinizado, el epitelio de la vertiente interna del surco, van a ver, y esto lo vamos a ver probablemente cuando veamos en la segunda etapa de periodoncia, que ante la inflamación los epitelios tienden a acelerar la descamación.
eso es una realidad. La vertiente interna del surco en general es no queratinizada, paraqueratinizada o no queratinizada, y esto depende mucho de la inflamación que haya, que siempre hay algo de inflamación va a haber. La renovación es de 12 días, es la mitad del tiempo prácticamente del epitelio externo, tiene una renovación más rápida. Esto tiene que ver con la parte defensiva, con lo que es la descamación celular y la protección contra las bacterias que va a haber en ese surco, ¿sí? Si bien en la vertiente externa también hay flora bacteriana, la vertiente interna del surco tiene características distintas, después lo vamos a ver bien, y es semipermeable, o sea que permite el pasaje de determinadas sustancias hacia el interior del surco, ¿sí? Vamos a ver tanto sustancias como, en algunos casos, células. Bien, epitelio del surco, acá tenemos la imagen, esto sería, perdón, esto es epitelio de unión, sería, está mal la diapositiva, sería lo del epitelio de unión. El epitelio de unión es no queratinizado, ¿sí? Es la porción de la vertiente interna que queda en contacto con el esmalte, está adherido al esmalte, no es una unión muy fuerte, es una unión por hemidesmosomas, lo que se ve es que la misma membrana basal que reviste, que separa el epitelio del tejido conectivo, en ese caso se apoya sobre la superficie del esmalte, en el caso que estemos en salud, cuando hay pérdida, eso se apoya sobre la superficie radicular, pero en normalidad está apoyado sobre el esmalte. Es una unión hemidesmosomal, como se ve acá en la diapositiva, donde lo que tenemos son los hemidesmosomas de la célula epitelial, no están los que están del otro lado de la membrana basal, porque del otro lado está el esmalte. ¿Sí? Hay una unión ahí, hay una lámina lúcida, una lámina densa, que eso lo que permite es una adhesión a la superficie y un sellado, principalmente, la principal función es de sellado. No tiene inserción tan fuerte, pero sí es un sellado que evita el ingreso de microorganismos al tejido conectivo que está por debajo. Inmediatamente por debajo de ese epitelio, lo que van a encontrar son fibras dentogingivales, que ahora las vamos a ver, que son las que se insertan a la superficie radicular. La tasa de renovación del epitelio de unión es rapidísima, son 7 días. O sea que si ese tejido se daña, en 7 días puede volver a formarse por completo y sellar nuevamente. Cuando hay un daño, hay una lesión, el epitelio, la función que cumple es tratar de sellar lo más rápido posible para que no haya ingreso de bacterias. Esto sucede en una extracción dentaria, en un corte o en un colajo. Cuando uno vuelve a reposicionar la encía, necesitamos que eso se vuelva a adherir. La unión del epitelio, del epitelio unión a la superficie dentaria, en algunos estudios es de 5 días, en general la renovación es en 7 días. O sea que en 7 días tenemos un epitelio unión maduro. El resto del epitelio va a tardar más tiempo y el tejido conectivo vamos a ver que tarda un poco más también. Bien, esa sería la porción del surco, ¿sí? La porción del epitelio de unión que está adherida, es no queratinizado, es chiquito y mide aproximadamente 1 milímetro. Vamos a ver el tema de las mediciones y los espesores normales, pero sepan que el surco entre 0 y 3 milímetros es normal, es lo que mide, y el epitelio de unión generalmente mide 1 milímetro. Esta es una imagen electrónica de barrido de lo que es el epitelio de unión. Acá se ve una imagen real de lo que son las células, desde la primera célula hasta la superficie del surco. Acá se ven cómo hay pasaje de células, es muy permeable el epitelio de unión y permite el pasaje principalmente de polimorfonucleares. Esto pues lo vamos a ver en la parte de defensa e inflamatoria, pero tienen que saber que son células epiteliales que permiten el paso de estas células inflamatorias, que es el polimorfonuclear, que es la primera célula que llega a la defensa. Lo mismo sustancias del complemento, y van a ver que principalmente la defensa está ahí. Acá se ve otra imagen, lo mismo, miren qué interesante cómo se ve esto que ven acá que dicen BP, es la placa bacteriana, este sería el surco, acá hay restos celulares, acá y bacterias, lo que se ve acá es el epitelio de unión, y acá se ve la vertiente interna del surco. Acá se ven todo el cuadro, van a ver, esto es algo muy interesante, que siempre va a haber una distancia sin placa bacteriana, o sea, la última porción de la placa al epitelio de unión siempre van a haber unos micrones de diferencia, generalmente eso van a ver una zona que se llama zona inhibida, que está ahí abajo, que siempre la bacteria no entra en contacto directo con estas superficies, sino que siempre el epitelio está un poquito alejado de esta zona y acá hay una zona limpia en condiciones así de normalidad, salvo en determinadas patologías que ya lo vamos a ver, donde sí hay invasión de bacterias al tejido, pero eso lo veremos más adelante. Bien, en cuanto al tejido conectivo, lo que vamos a ver es que el tejido conectivo gingival es un tejido que tiene, cuando uno habla de las células epiteliales o el tejido epitelial, está compuesto principalmente por células. En el tejido conectivo hay menos cantidad de células y mucho más matriz extracelular y fibras. Se llama tejido conectivo, ustedes son fibras colágenas de distintos tipos y elásticas en determinados tipos de conectivo.
que lo que van a ver es que está compuesta en un 60% por fibras y en un 35% por sustancia fundamental y por vasos y nervios. O sea que el comportamiento celular es o sea, el compartimiento celular, o sea, la composición de células que tiene el tejido es del 5%, son fibroblastos. Igual esto obviamente puede variar, dependiendo, estamos hablando siempre en situaciones de salud, en situaciones de inflamación, hay células inflamatorias, hay extravasación, hay determinados cambios que vamos a ir viendo bien en detalle, cómo van modificándose, y cómo eso hace que se cambie la composición tanto del tejido conectivo como de los tejidos epiteliales. Bueno, eso lo veremos más adelante. Bien, el tejido conectivo tiene una función muy importante en lo que sería el periodonto de protección, fundamental, más que importante, que sería, ustedes sepan que el epitelio es un tejido avascular, o sea que el epitelio siempre se va a nutrir del tejido conectivo, o sea que el tejido conectivo nutre al epitelio. Hoy sabemos también que además el tejido conectivo dictamina qué tipo de epitelio va a haber formado, esto lo vamos a ver más adelante. Tiene los fibroblastos, que lo que hacen los fibroblastos es formar fibras colágenas, que lo que permiten en determinadas orientaciones es darle la estructura y la arquitectura gingival que nosotros conocemos. La arquitectura gingival la determinan las fibras dentogingivales y las fibras colágenas que están dentro del tejido conectivo, que lo que van a hacer son como cuerdas que están con una determinada tensión. El colágeno es un tejido, son fibras que no se distienden, hay fibras elásticas y colágenas. La encía insertada normalmente está compuesta por fibras colágenas, no hay elásticas, no hay movimiento, es un tejido firme, que eso lo que hace es evitar el movimiento del tejido. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando necesitamos sellar esta situación, como necesitamos el periodonto de protección, lo que hace es evita que ingresen bacterias al tejido conectivo. Esto se logra con el epitelio de unión, pues está sellado, con el epitelio de revestimiento, que lo que evita es que ingresen bacterias, pero estas fibras lo que hacen es adhieren y mantienen y le dan la forma y la estructura sobre el diente. Lo que hace es generar una presión contra el diente y le da una estabilidad mecánica para que eso sea inmóvil o tenga la menor movilidad posible. Porque ¿qué sucede? Si ustedes más abajo en el tejido, si ustedes siguen hacia abajo hasta la línea mucogingival, acá empieza lo que se llama la mucosa alveolar. La mucosa alveolar es un tejido móvil. ¿Por qué es móvil? Porque tiene que ser móvil. Es móvil, tiene fibras elásticas, esos dibujitos con estas fibras de esta manera son fibras elásticas. La mucosa alveolar tiene las dos, tiene las fibras colágenas y las fibras elásticas, porque necesita moverse porque están los músculos masticatorios. Todos los músculos faciales generan movimiento. Si no estuviese la encía insertada en esta porción, este tejido se movería con los músculos. Por eso una de las funciones principales de la encía insertada es la inmovilidad del margen gingival. Cuando no está y las fibras musculares de los músculos faciales o músculos masticatorios se llegan a acercar o llegan a generar tensión sobre esta zona, este epitelio se va a mover y eso va a generar una dificultad donde se va a comprometer la estabilidad del margen gingival y el sellado gingival necesario para mantener la salud. Por eso es importante que haya tejido queratinizado, es importante evaluar la cantidad de tejido queratinizado, y ni se imaginan lo importante que es en implantes cuando se vuelven a colocar piezas dentarias y se vuelve a colocar una corona, donde nosotros necesitamos un tejido estable para que no se mueva ese margen gingival. Eso ya lo vamos a ver más adelante y van a ver qué importancia tiene comprender esto. Las fibras gingivales, que son colágenas, vamos a ver que hay distintos tipos de fibras, hay muchísimas fibras, están las gingivodentales, las circulares, las transectales, hay muchísimos, hay fibras que son lo llaman dentogingivales, que van del diente hacia la encía, ¿sí? Las circulares, que son esas que acá aparecen como unos puntitos, unos ramilletes, que son fibras que dan la vuelta a la pieza, incluso hay fibras que van de pieza a pieza, salteando una pieza a la otra pieza, de la pieza al periósteo, van a ver que hay distintas arquitecturas que lo que permiten es estabilizar la encía y generar una compresión de la encía hacia el diente y hacia el periósteo. Eso le da estabilidad y permite el sellado marginal que necesitamos para que no haya ingreso de bacterias y para que funcione bien el surco. Piensen que el periodonto de protección es la encía insertada y el surco. ¿Sí? Necesitamos que esté estable las fibras gingivales, que el epitelio esté íntegro, que el epitelio de unión esté adherido, y eso va a permitir y va a funcionar de una determinada manera que va a evitar que se ingresen bacterias. Después vamos a ver el otro periodonto, que es el de inserción, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero la idea de hoy es que se queden con ese concepto, que entiendan los principios generales de la periodoncia, que es lo que les mostré al principio, que entiendan las estructuras anatómicas, que sepan identificar bien la mucosa alveolar, de la encía insertada, de la encía libre,
que reconozcan el surco, los distintos epitelios del surco, el epitelio de unión, el epitelio de la vertiente interna del surco, el epitelio del surco, y la vertiente externa. ¿Sí? Acuérdense que es queratinizada la externa, la interna es no queratinizada y es semipermeable, y el epitelio de unión es no queratinizado y permite el pasaje de células y sustancias para conformar ese fluido credicular que finalmente expulsará las bacterias y todos los detritos que puedan quedar en el surco. ¿Sí? Esto después lo vamos a ir viendo mejor. Y básicamente esa es la idea de esta clase. Lo que es el tejido conectivo, recuerden que está compuesto principalmente por fibras colágenas en la encía insertada. Esas fibras lo que hacen es comprimen y generan tensión y tracción y estabilidad al margen gingival para que funcione todo el sistema junto. ¿Sí? Es importante que todo funcione en armonía y todo junto. Si alguno de estos factores no funciona, por ejemplo, si hay mucha inflamación y esas fibras se rompen, esto no funciona bien. Si no tenemos insertada y hay un músculo con un frenillo que tira del margen, esto se va a abrir. ¿Sí? Entonces, todos estos factores son los factores que necesitamos conocer y entender como factores normales o características normales de la encía, y podemos ir viendo cómo estas características van cambiando con la forma periodontal y cómo volvemos a llevarlas otra vez a una situación de normalidad y cómo podemos estabilizarlo a largo plazo, como les mostré en las primeras diapositivas, que hay formas, y está estudiado a largo plazo, nosotros podemos darle estabilidad al margen, y cuanto antes tratemos la lesión periodontal, mejor va a ser el resultado a largo plazo. Acá hay otras características, les comenté solamente la composición de la encía insertada y la encía libre. Piensen también que está el espacio interproximal, donde es como un capítulo aparte, donde hay una arquitectura un poquito distinta. Van a ver que hay otras fibras adicionales, y vamos a ver que está las papilas, que es la porción de la encía que está por debajo del punto de contacto, y que cierra el espacio proximal. Esa arquitectura también tiene unas características propias. Debajo del punto se forma un surco, una forma cóncava que se llama col dental, que acá la podemos ver bien, donde está justo por debajo, donde la papila por vestibular y por lingual es un poquito más alta a la altura. Después esto vamos a ver que tiene importancia en implantes, en la conformación de provisorios y en la estabilidad del margen gingival, después lo vamos a ver bien. Pero bueno, tienen que saber que existen estas fibras. Estas fibras son muy importantes porque son las que mantienen la estructura de la papila y las que permite llenar este espacio. Van a ver que las dimensiones de las papilas y la composición de las estructuras es distinta en el espacio proximal que por vestibular. Esto es algo también importante cuando uno hace el sondaje, cuando uno hace la reconstrucción, y es muy importante en implantes cuando uno tiene que reemplazar esas dentales, y acá es donde resulta importante entenderlo, y van a ver que muchas veces esto se vuelve difícil, y todo esto es un capítulo de la implantología, es cómo formar papilas, que realmente es como nuestra frontera, que es realmente difícil de lograrlo, porque todas estas estructuras en implantes todavía no logramos reproducir estas características en implantes, pero eso lo veremos más adelante. La próxima clase veremos lo que es el periodonto de inserción, que son todas las estructuras de sostén del diente, el cemento, el ligamento y el hueso alveolar. Vamos a ver qué importancia tiene esto, cómo reacciona esto a determinadas situaciones, y con esto estaríamos terminando esta primera parte. La próxima sesión veremos periodonto de inserción, y esperemos que esta situación vaya mejorando y podamos hacer las clases en forma presencial.